Buenas tardes. Mi ponencia se titula El papel de la migración cubana en los Estados Unidos durante la Guerra de los 10 años y la Guerra Necesaria. La migración cubana en los Estados Unidos desempeñó un papel esencial en las guerras de independencia cubanas de 1868 y 1895. A través de una evolución compleja en cuanto a su composición, liderazgo, organización y niveles de compromiso, la comunidad emigrada se constituyó en un actor político y logístico indispensable. En el ensayo se analizan comparativamente las características y funciones de la emigración durante la Guerra de los 10 años y la Guerra Necesaria, con énfasis en su organización interna, sus contradicciones ideológicas, sus aportes materiales y simbólicos al proceso revolucionario y su interacción con el gobierno estadounidense. Se argumenta que la consolidación de la emigración como fuerza cohesionada y comprometida se alcanza principalmente bajo la conducción de José Martí, mediante la fundación del Partido Revolucionario Cubano. No obstante, tras la muerte del apóstol, resurgen fracturas internas que afectan negativamente su eficiencia. Este estudio contribuye a destacar la centralidad de la migración en la historia de la independencia cubana, proponiendo una lectura integral de sus aportes y limitaciones, al tiempo que contextualiza su acción en el marco de las relaciones cubano-estadounidenses del siglo XIX. A través de una revisión documental y bibliográfica, se demuestra que la migración no fue un fenómeno periférico, sino un motor activo de las gestas libertarias, con capacidad de incidir tanto en el frente interno como en el internacional. Es necesario tener en cuenta que la migración constituye un referente muy importante y fundamental de cualquier Estado-nación, pues la misma representa una parte de una identidad nacional que se está desarrollando en otra área geográfica. En este sentido, es necesario tener en cuenta que cuando vamos a realizar un estudio en el cual evaluemos la migración, hay que mirar principalmente sus características, cómo está compuesta. En el caso de mi investigación, donde me centré específicamente en la migración cubana que existía en los Estados Unidos, también hay que tener en cuenta la relación histórica que existía entre Cuba y los Estados Unidos. Una vez se parte de este estudio, de esta relación, de la estrecha relación que existía entre ambos países, hay que analizar las características de la migración en cada etapa. Se ve que, por ejemplo, la migración cubana que existía a mediados del siglo XIX estaba caracterizada fundamentalmente por sectores, estaban más bien una migración desde el punto de vista política. Esta migración se caracterizaba por diferentes, por ejemplo, propietarios esclavistas occidentales que están en contradicción con las ideas que se encontraban en el territorio, eran más partidarios de, puede ser el anexionismo, el autonomismo, y se acercaban hacia los Estados Unidos, y eran los que se establecían allí, debido a las estrechas relaciones que existían entre ambos países. Pero se ve cómo existe una evolución, y por ejemplo, luego de que estalla la Guerra de los 10 años, vemos cómo empieza a haber una diversificación de la migración hacia el territorio. En esta migración vemos cómo en ciudades como New York, como Tampa, como Cayo Hueso, empieza a establecerse una migración que ya no era principalmente política, sino que también se ve que muchas personas emigran por las propias características de una guerra, lo que implica una guerra desde el punto de vista no solo económico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista también de muchas personas de la preservación de la vida y de tratar de tener una estabilidad en otro lugar. Vemos que incluso luego de que concluye la Guerra de los 10 años, también vemos en este periodo cómo incluso empieza a desarrollarse en Estados Unidos también un sector de la emigración que ya era más propiamente obrero, empieza a diversificarse en este sentido. Incluso cuando culmina la Guerra de los 10 años, vemos que con el traslado de fábricas tabacaleras hacia Estados Unidos, empieza a haber una masividad de este sector migratorio que era principalmente económico, y empieza a existir una gran heterogeneidad en la emigración que existía en el territorio norteamericano, que era propietaria de la isla. Vemos que incluso para 1890, ya entrando en el periodo de preparativo de la Guerra Necesaria, vemos cómo la emigración también sufre otra transformación, y vemos cómo ya esta empieza a nutrirse también de sectores de clase media, intelectuales, profesionales, comerciantes, en los cuales permite una constitución muy amplia, una amalgama muy amplia del sector migratorio cubano en ese territorio. ¿Qué sucede? Que de la misma forma que existían contradicciones desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de aspiraciones tanto sociales como de proyecto de nación en la isla, de esa misma forma se constituye, se replica y se reflejan todas las diferentes contradicciones y puntos de vista diferentes en la migración que existía en ese territorio. Vemos cómo, por ejemplo, esto es un factor medular en cuanto al análisis de los dos procesos revolucionarios en este sentido de lucha
¿Por qué? Porque si bien la migración que existía, ya vemos que es una migración heterogénea, un papel fundamental lo realiza a la hora de encauzar dicha migración heterogénea, que exista la personalidad de un líder. En este sentido vemos que, por ejemplo, lo que sucedió durante la Guerra de los 10 años es que no existía un liderazgo único en esta emigración. Vemos uno de los ejemplos fundamentales que evidencian lo mismo es las disputas entre aldamistas, entre quesadistas, y eso era reflejo que también existían muchas desavenencias al interno de la lucha en Cuba de cómo iba a ser el proceso de dirección de la guerra, y se refleja en la emigración, que contribuyó a que la misma no pudiera cohesionarse, no se pudiera aglutinar bajo una sola única visión, un solo sentido. Y también vemos que existía una separación entre los sectores proanexionistas, los sectores independentistas que existían en la propia migración, y eso provocó que muchas veces las pocas acciones que pudieran emprenderse dentro de la propia migración se vieran frenadas y obstaculizadas entre unos y otros, propios cubanos o propios del sector. Vemos cómo esto viene a solucionarse en la guerra necesaria, pues aparte de una visión holística y de un análisis y un estudio de los propios errores que existieron durante este proceso, es donde entra la figura del Partido Revolucionario Cubano como un organismo no solo de unidad, sino también de organización, de dirigencia y de liderazgo. En este sentido, incluso, cuando se va a analizar esto, se tiene que ver también la visión no solo de constituir un organismo que fuera de liderazgo, sino también bases programáticas más consolidadas. Por ejemplo, cuando en la época del manifiesto, por ejemplo, de Carlos Manuel de Céspedes en la Guerra de los 10 años, se ve que se tenía una visión de que había que eliminarse de la esclavitud, de que había que lograr la independencia, pero como no se establecían bases claras, ni se consolidaba cuál era el Estado-nación que se quería conformar luego de que culminara esa lucha, eso permitía que fuera como una sombrilla en la cual se podían refugiar muy diversos sectores con diferentes aspiraciones y confluían de la misma forma en dicho proceso. Con el manifiesto de Montecristi sí se establece que la república que se quiere conformar va a ser una república en este sentido que confluya en esa misma una república, no solo desde el punto de vista moral, sino también igualitaria, en el sentido de que confluyan diferentes actores y sectores. También, que era más bien el propio hecho de que fuera república, también es un paso enorme y trascendental en cambio en esto. Y eso hace que muchos sectores, por ejemplo, los sectores anexionistas, no tuvieran cabida dentro de este propio proceso. Y entonces fuera desde esa forma como un poco vamos a decir, descontaminado el proceso que se estaba llevando, y los que están inmersos en el mismo están comprometidos con el proyecto que se llevaba, la visión de proyecto. Recalco de nuevo la figura del líder porque, por ejemplo, se puede ver también la fractura luego de la desaparición del maestro y el que asume la presidencia Estrada Palma, se ve cómo vuelve a existir una fisura, una fractura dentro de la propia migración. Esto se debe porque ya ahí empiezan a haber tendencias que no solo estaban pensando en la misma visión que se había propuesto en el manifiesto, la misión que tenía José Martí, sino que también empiezan a haber sectores como, por ejemplo, los sectores que estaban a favor del autonomismo, sectores que estaban más a favor del protectorado, que empiezan a lograr desarrollar sus tendencias y eso a proliferar dentro del propio partido. Empiezan a la vez dentro del propio partido a perderse ese principio democrático que siguió Martí, ese principio que apelaba mucho a las bases obreras, a las bases tabacaleras, ese sentido, y empieza a existir una división interna que contribuyó a que una de las principales tareas, las grandes tareas que los clubes revolucionarios lograron desarrollar, se fueran fragmentando, los clubes no solo que se fueran disolviendo, sino que se fueran transformando. Y eso es también reflejo de lo que sucedió en la isla, de también como el hecho de esa pérdida de los principales líderes del proceso también difuminó cómo era que se iba a encauzar el proceso dentro de Cuba. Es por eso que, si bien se han hecho muchos análisis del factor migratorio, se han hecho muchos análisis del proceso, pienso que también sería pertinente continuar realizando análisis de cómo fue desarrollándose la evolución de la emigración cubana, no solo en Estados Unidos, sino en diferentes partes del mundo, porque cómo tiene una relación, una coherencia con cómo se iba desarrollando el proceso en Cuba. También ver que esta migración universal
migración muy vinculada, porque puede existir, por ejemplo, situaciones en las que la migración estuviera un poco desconectada del proceso, pero vemos que en el caso de Cuba no era así, había una imbricación muy fuerte, una relación enormemente fuerte, y a través incluso no solo del propio accionar de las personas que están emigradas, sino también desde el punto de vista de la prensa, desde el punto de vista de las actividades culturales, desde el punto de vista que era una relación social muy estrecha. Continuamente no solo circulaban por la isla las realidades de lo que sucedía en los diferentes países y sectores, en grupos emigrados en otras regiones, sino que también en esas propias regiones tenían un conocimiento estrecho de lo que pasaba en la isla. Incluso muchas personas valoraban regresar incluso a la isla y formar un proyecto, establecerse su proyecto de nación, y tenían una visión de conjunto. No era una visión de, por ejemplo, de emigrar y ya dejar constituir tu proyecto de vida en otro lugar diferente ya a largo plazo, sino que era una visión más bien era una migración bastante circular, porque iban hacia allá y también regresaban hacia Cuba. Y vemos que también otro componente que incidió mucho en las características de la propia migración fue la evolución, la periodicidad en el tiempo, porque es cierto que esa característica circular de la presencia cubana, tanto en Estados Unidos como en Cuba, se dio desde principios del siglo XIX. Se va no solo desde el punto de vista porque a raíz, al tiempo que la isla se iba tratando buscaba deslindarse un poco de las características, la propia visión de España, trataba de acercarse, y muchos de los sectores más pudientes del territorio veían como referente lo que constituían los Estados Unidos. Esta visión incluso que demuestra también el comportamiento de la migración, tanto en la Guerra de los 10 años, en la Guerra Necesaria, también se ve posteriormente en la época republicana y continúa viéndose en todas las etapas de la historia de Cuba. Se ve cómo las características de la emigración, el comportamiento de la relación entre la nación y su emigración, cómo incide en las propias situaciones actuales, y es uno de los elementos, por ejemplo, de que en la actualidad también sea un tema de enorme relevancia. Cómo es que incide esa migración en las características, en el devenir de la realidad nacional, como mismo lo ha sido a lo largo de la historia. Entonces, bueno, en este trabajo no abordé específicamente todos los puntos, sino que más bien traté de decir el resumen de lo que constituía el trabajo y aportar como ideas de por qué considero que es importante realizar un estudio de la migración, y a la par pensar que también debería realizarse ese estudio, pero sistemático, periódico, no solo desde la Guerra de los 10 años, de la Guerra Necesaria, sino desde todas las etapas de la nación, viéndolo como un componente fundamental para entender las características de nuestro territorio, para entender el comportamiento, el devenir actual, el devenir futuro, y cómo pudiéramos aprovechar esas ventajas y esas potencialidades de la misma forma que lo hizo Martí en su momento. Analizó qué es lo que estaba fallando, pudo tratar de solucionar ciertas cosas para lograr tener un rumbo diferente en la Guerra Necesaria. De esa misma forma es necesario realizar ese tipo de análisis, ese tipo de estudio, para poder conducir el proyecto de nación en el camino más coherente, el camino más correcto con los intereses de las partes que lo están defendiendo. Y bueno, para concluir en este hecho, decir que es muy importante en esta época, en este periodo, no solo el factor de migración, sino el factor de liderazgo, y como otro componente que resalta del estudio de todo esto es cómo es fundamental tratar de que no se debe apelar simplemente a liderazgos específicos, es buscar estrategias en las cuales el liderazgo pueda ser más compartido, pueda ser como que se extienda. ¿Por qué? Porque vemos cómo con figuras específicas se logran aglutinar enormes procesos, se logran realizar grandes transformaciones, pero se ve cómo luego de que estas figuras, por cuestiones X, ya no se encuentran liderando el proceso, empieza a difuminarse el mismo, y entonces muchos de los proyectos que se lograron empiezan a dejarse caer. Entonces, en este sentido, ver cómo es necesaria el estudio, el análisis, de ver todos los procesos como una lectura no solo de lo que sucedió, sino como herramienta para utilizar las pautas positivas y utilizarlas en todos los contextos, cómo la figura del liderazgo es fundamental y cómo es necesario multiplicar los liderazgos, y cómo el factor de la masa es muy importante, cómo el factor de la masa, pero la masa organizada, de la masa que logra, que desde ese punto, y cómo entenderla, y a la vez fundamental también el factor de la propia unidad dentro de dicho proceso de la masa. Muchas gracias.